Gracias. Usted sabe que siempre la manera de comenzar es esa, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por hacernos compañía, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares para ser cómplices de esta travesura televisiva que es Café Col. Hoy tenemos de invitado a un hombre que ha dedicado toda su vida al deporte, a un hombre que ha dedicado toda su vida a la formación, a un hombre que habla clarito, poniendo los acentos donde los tiene que poner, poniendo las letras con mayúsculas cuando las tiene que poner, hablando en voz baja cuando hay que hablar en voz baja y siendo firme y claro, repito el concepto, muy claro, cuando también hay que serlo. Tiene alma de profesor, tiene alma de docente y tiene un espíritu abierto. Una persona con la cual da gusto hablar. Acuérdense lo que les digo. Don Joaquín Villar. Maestro, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Yo lo tengo que saludar, lo tengo que presentar así como maestro. Sí, exactamente. Mi vida profesional, fundamentalmente, ha sido dedicarme a la enseñanza de la educación física y luego como entrenador de atletismo, a la que he dedicado una grandísima parte de mi vida, pues también he tenido que ser un maestro, porque el entrenador tiene que enseñar, fundamentalmente, transmitir cosas positivas si es posible, transmitir valores fundamentales, en definitiva, toda la vida enseñando. Yo decía que toda la vida mandando. Con su permiso, maestro, lo voy a llamar Joaquín, le voy a tomar ese abuso de confianza. Sí. Joaquín, si repasamos o si ponemos sobre la mesa rápidamente la ficha técnica de Joaquín Villar, tenemos que decir que Joaquín Villar es nacido en Burgos. No me pongo de pie, ¿no? No hace falta. No hace falta. Me lo disculpa. Nacido en Burgos, hijo por parte de madre del País Vasco, de Portugalete concretamente. Por parte de padre, mi padre nació en el último pueblo de la provincia de Burgos, límite con La Rioja. De hecho, actualmente todavía me queda bastante familia, un tío y muchos primos y tal, en Santo Domingo la Calzada, que es un pueblo riojano, sí. Donde yo suelo ir todos los años porque es una tierra extraordinariamente buena, con una gente maravillosa. Quiero rendir un homenaje a los riojanos, porque en España son muy conocidos los catalanes, los vascos, los andaluces, los gallegos, pero de los riojanos se habla poco. Y te aseguro que es gente que merece mucho la pena. ¿Tú sabes que en Argentina hay una provincia que se llama La Rioja? No lo sabía. Sí. Pues buen nombre han elegido. Es La Rioja y Córdoba. Son provincias argentinas también. Sí. Joaquín, nacido en una familia con papá, con mamá y con ¿cuántos hermanos? 4 y los 4 chicos. O sea, ¿contigo 5? No, conmigo 4. Yo soy el segundo. ¿Cuyos nombres son? El mayor, Amando, que ya falleció. Yo, Joaquín, el segundo. El tercero, José Luis. Y el cuarto, Javi, Francisco Javier. ¿Qué recuerdo tienes de Amando? Mi hermano, el mayor, era una persona que no lo tuvo nada fácil en la vida. Se le complicó de jovencito con una enfermedad, le daban muchos ataques epilépticos, cuando entonces no se conocía apenas la enfermedad. Recuerdo de mi padre que lo llevaba, le decían, hay un médico en Madrid, hay un médico en Santander, hay uno en Asturias, y le llevaba por todos los sitios a ver si podían encontrar solución. Padeció mucho mis padres de ver a un hijo que con esa frecuencia le daban los ataques epilépticos, y luego falleció hace creo que 6 años de un cáncer de colon que se lo llevó fulminante en 2 meses. Murió soltero, me llevaba 4 años a mí, muy amante de la pelota vasca, muy amante de la montaña, era montañero, le gustaba el esquí mucho, y luego era muy del tópico de gente del norte, era de los que a las 8 de la tarde se juntaba en la peña a merendar todos los días, a merendar a las 8 de la tarde, y no veas que meriendas. Bueno, ya te digo, el nombre de la peña era la Peña Poca Pena. Poca pena. Y imagínate el ganado que se juntaba allí, ¿sabes? Todo hombres, por supuesto. Y a las 10:30, a las 11 menos cuarto, todo decía, oye, que vamos cortando la partida, que tengo que ir a cenar. Y después de merendar de 8 a 10, merendar,
de 8 a 10, entonces iba a casa a cenar todos A los cenar días. de 10 a 11. Mi madre todos los días le tenía preparada la cena para cuando él llegara. Ese es el recuerdo que tengo de mi hermano, una persona muy vital, muy generosa, pero que sufrió mucho el pobrecito. No tuvo una vida fácil. Al final, precisamente mi hermano Javi se casó con una chica que su padre era médico neurólogo, y él fue el que le acertó cuando ya mi hermano pues podía tener 60 años o 50 años, 50 y tantos años, unas pastillas que había que los ataques epilépticos con el tiempo, como todas las enfermedades, llega un momento que se encuentra la píldora y se solventa. Sí, apretó la tecla. Exactamente. Encontró la tecla. Y bueno, ya los últimos años ya estuvo mejor, mucho mejor. Sí, sí. Si lo tendrías que definir con una palabra a tu hermano. Muy de frente. Muy de frente. Vasco. Casi. De las afueras. De las afueras. Poca pena. Sí, peña poca pena, sí. ¿Y de Javier? O sea, porque después de Hernando viene... después vengo yo. Viene no, Joaquín. después llamando vengo yo. Luego viene mi hermano José Luis. ¿Y de José Luis? José Luis vive en Francia desde muy joven. De joven fue más bien alegre. No se centró en los estudios. Mi padre le mandó al ejército, dice, porque mi padre era militar, y le mandó al ejército a Vitoria para que pasara frío y se enterara de lo que es la vida de verdad. Sí. Acabó el... Dime. No, sabe, dice mi padre, para que aprenda que el agua no se mastica. Y bueno, terminó y fue muy valiente, se fue a Francia, fue de lector de español a una universidad y allí conoció una chica francesa, se casó, formó su familia, vive en Francia, en la Bretaña, ha vivido toda la vida allí. En su juventud descubrió el rugby, es muy amante del rugby, sigue el torneo este de las 6 naciones, lo sigue por Gales, por Escocia, por Irlanda, Francia por supuesto, y bueno, ya está jubilado también y sigue viviendo en Francia, viene por España de vez en cuando. ¿Y si lo definimos con una palabra? ¿A José Luis? Un bon vivant, que dirían los franceses. Bon vivant. Bon vivant. Bon vivant, es decir, un tío que ha disfrutado la vida. Bien. Un bien, bon vivant. Bien. ¿Sabes? ¿Y después de José Luis viene? Después de José Luis viene Javi. Francisco Javier, Javi. Este era homenaje a mi abuela, que era de Portugalete, que la llamaba Javichu. Ajá. Y Javi vive en Burgos, es el único ya que queda en Burgos. Es licenciado en Derecho, trabaja en los juzgados, tiene un hijo de 19 años que es músico, le gusta, forma parte de un grupo de rock que se llama Ad Eternum, el nombre del grupo de rock, y tuvo el pobre la gran desgracia el año pasado de que falleció su mujer de forma fulminante de cáncer también, con 50 años, y él tiene 51 y es viudo, tristemente. Es muy buena persona, muy pacífico, muy buena gente, muy sencillo, una persona muy sencilla y muy buen hermano. Yo le quiero. Esta mañana he hablado con él, nos llamamos mucho y nos vemos mucho. Él adora Alicante. En cuanto le dan permiso en su trabajo, al día siguiente ya está en Alicante. Tenemos aquí un apartamento que era de los padres en la playa de San Juan y es un enamorado de Alicante, donde además tiene muchos amigos porque tiene facilidad para establecer relaciones, y aquí es muy feliz. Aquí es muy feliz. ¿Y la definición de él sería? Javi. Pedazo de pan. Yo creo que el carácter lo heredamos los mayores. A él vino después de 16 años, ¿eh? Vale. Después de 16 años. Y yo a veces le dije, Javi, los papás pusieron todo el esmero con nosotros y a ti ya no te llegó, hijo. ya no quedaba nada en la despensa. No es guerrero, es bueno, pacífico, dialogante. Es del Athletic Club también. Tiene la suerte que va cada 15 días va a San Mamés. Es socio del Athletic. Lo de ser del Athletic Club es sin condición, ¿no? O sea, eso no negociable. No, eso no se negocia. Aquí hay una persona que me está escuchando que antes de nacer, un día comiendo en casa... Esa persona es Jorgito, el que está con nosotros, una preciosidad de niño, que es el nieto de Joaquín. Pues antes de nacer, un día comiendo en casa, su padre es del Barça. Ajá. Mi hija
tristemente, porque perfecto no hay nadie, me ha salido de Real Madrid. Es una desgracia como otra cualquiera, pero en fin. Mi esposa también es de Real Madrid, cosa que yo no sabía, porque si no ya le he dicho, dudo que me hubiera casado contigo. No hablabas con Cupido, ¿no? No, es que ser del Atleti es condición, es ser antimadridista. Pero bueno, dicho sea un buen plan, ¿no? Pero antes, en una comida familiar, antes de nacer el niño, cuando ya sabíamos que iba a ser niño, dije, bueno, tengo que decir una cosa, el niño será del Atleti. Y dice mi yerno, dice, bueno, yo tengo que decir, digo, perdona, tú no tienes nada que decir, este tema no es negociable, esto no se negocia, es decir, esto es porque es así. Tú sabes que es esa frase, esa conversación, por lo menos en lo personal, te define perfectamente. Sí, puede ser. Hombre, me define por una razón, a ver si sé explicarme esto. A veces me dicen, bueno, pero tú ¿por qué eres del Atleti? ¿Por qué esa simpatía por el Atleti y tal? Lo poco que nos conocemos, yo creo que yo soy una persona de principios, soy una persona con una escala de valores, y cuando estoy convencido de una cosa, defiendo de lo que estoy convencido. Y lo defiendes con pasión. Y lo defiendo con pasión, sí. Yo no sé actuar de otra manera. Lo que hacen determinados equipos con dinero lo hace cualquiera, sí, eso lo hace cualquiera. Tienes dinero, te lo gastas, aciertas, no aciertas, pero te traes los mejores, y si tienes los mejores, lo normal es que ganes y que estés. El problema es hacer lo que hace este equipo, el mío, que es caso único en el mundo mundial. En el mundo mundial no hay ningún equipo que viva de cantera pura y dura como el Athletic Club. Es un caso único en el mundo. Entonces, yo defiendo los valores del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, del orgullo, del compromiso. Eso para mí son líneas rojas fundamentales en mi vida personal y profesional. El orgullo, el trabajo, la disciplina, el método, el compromiso. Eso para mí es fundamental. Y yo creo que ese club refleja estos sentimientos. A través de 100 y pico años de historia. Esto no es una moda de hace 4 días, 100 y pico años. Entonces dices, no habéis bajado a segunda nunca. Pero yo creo que este año igual bajáis. Digo, si es que a mí me es igual. Pero si es que a mí me es igual. Si el problema no es estar en primera o en segunda, el problema es tener una escala de valores y ser fiel y consecuente con esos principios. No andar cambiando según los interese. Pues no. No como los niños. No es el caso de mi nieto, pero de otros niños que dice, ¿tú de quién eres? Dice, yo del Madrid. Y a los 2 años le pregunta, ¿y tú de quién? Yo del Barça. Cuando gana, son del que gana. Soy del que gana. Propio de niños, por otra parte, ¿no? Soy del que gana. No es el caso, ¿eh? No es el caso, ¿no? No negociable tampoco. No negociable. Y Joaquín, lo que acabas de nombrar, me hiciste acordar a mi padre. Mi padre decía, mala cosa en una sociedad cuando los principios están al último. Exactamente. ¿Vivimos en esa sociedad hoy? Vivimos en una sociedad que no tiene claras las cosas para mí. Es decir, el tema de la enseñanza, pues, a lo que yo me he dedicado, como sabes, 41 años de mi vida. Que estuviste, para la gente que no te conoce, tu carrera de docente... En el Colegio de los Jesuitas, toda, desde el principio, desde octubre del 65 hasta junio del 2007. Siempre. Una institución muy conocida en Alicante, la orden religiosa es conocida en todo el mundo, los jesuitas son pioneros, con perdón para los demás, pero siempre han sido la vanguardia de toda la Iglesia Católica. Ahora tenemos hasta Papa, yo digo ahora, en plan de broma, digo, oye, ahora somos los putos amos. Sí. Y bueno, es una institución donde siempre mereció mucho la pena trabajar. Fíjate, a veces dicen, no, es que a los profesores les dicen, no les imponen, no les marcan. A mí no me ha marcado nunca nadie nada. Yo he hecho siempre lo que he querido. No lo habré hecho mal, pues si lo hubiera hecho mal me hubieran llamado la atención, porque hay otros a los que sí que les han llamado la atención. Pero yo seguí una línea de trabajo, siempre la Compañía de Jesús, los jesuitas, siempre me la respetaron y me la valoraron además. Siempre. Bien es verdad que fruto del trabajo había excelentes resultados deportivos. Los resultados deportivos son como los académicos, son constatables, ¿no? Es decir, si tú dices que trabajas mucho y trabajas bien, pero te presentas a una competición y quedas el 8º, el 10º, el 12, es una cosa. Pero si tú a lo largo de estos años has fabricado a 26 campeones de España de atletismo,
Entonces eso ya son palabras mayores, ¿eh? No puede haber tanta suerte. Y entonces, exacto. Y además de sucesivas generaciones, ¿no? Entonces, no sé, me estoy desviando. Te decía que si vivimos en una sociedad donde los principios están... Exactamente. Y yo creo que hay aspectos que son fundamentales. Es decir, la línea educativa, los valores que debe de transmitir, deben de tener una coherencia en el tiempo. Uno cuando toma una decisión, yo como profesor siempre decía, ojo cuando castigas. El castigo tiene que ser lo más justo posible y sobre todo tiene que ser meditado y equitativo. No puedes por una falta así meter una sanción así. Pero cuando tomas una decisión la tienes que cumplir hasta el final. Ojo con los castigos. Pues lo mismo, ojo con estos cambios de humor, estos cambios de filosofía, estos cambios de cosas que lo único que te llevan es a crear una inestabilidad y los chicos dicen, bueno, pero ¿yo a quién hago caso? ¿A este que me dice esto? ¿Al otro? Antes, dice, se memorizaba mucho. Hay que memorizar menos y dedicarse a... Pero hemos pasado de un extremo al otro. Hay que memorizar lo justo y hay que racionalizar lo justo. No puede haber desequilibrios. Y entonces esta sociedad yo creo que está muy marcada por desequilibrios, por cambios de opinión. La política, que debe ser una cosa maravillosa, pues con los cambios de partidos, los cambios de opinión de unos y de otros, al final te vuelves loco. Bueno, pero vamos a ver, es importante la ética, es importante la educación para la ciudadanía, es importante la disciplina, hasta qué punto es importante el respeto, el reconocimiento del otro, y todo esto. La gente joven anda con unos líos enormes. O nada de eso es importante y lo único importante es el euro. No, exactamente. Bueno, ese puede ser otro error monumental. Por eso uno es del Atleti, es decir, porque claro, si es que al final siempre volvemos a lo mismo. Tiene que ver. Pero si lo importante es el dinero, pues me hago del que más tiene. Claro. El dinero es solamente necesario, a mis nietos lo digo yo muchas veces, el dinero es necesario pues para comer, para vestir y para poco más. Pero afortunadamente el dinero no es lo más importante de la vida, no es el rey, es el gran pecado de la sociedad moderna. El pegar el pelotazo para vivir lo mejor posible. Si tengo un coche quiero dos, si tengo dos casas quiero tres, si tengo un yate quiero otro más grande, si quiero y quiero y quiero y quiero, y eso al precio que sea. Pues mire usted, el fundamento de la vida no puede ser el dinero y al precio que sea. En la vida tiene que haber otros valores. Y yo, y seguramente tú, perdona que yo estoy centrándome mucho en mí, pero bueno, tú me preguntas, ¿no? Pues posiblemente los mejores años de mi vida, o uno de los mejores, fueron mis principios de matrimonio, cuando no tenías un duro. Mi mujer era profesora, yo era profesor, ganábamos un discreto sueldo de profesores, pero vivíamos felices porque teníamos lo que queríamos, lo que necesitábamos, que era mucho cariño entre los dos, un compromiso de formar una familia que fuimos formando poquito a poco, y tener el cariño de las personas a las que te dedicas, de tus alumnos. Eso es lo más importante. Eso es, vamos, eso solo lo sentimos los que hemos vivido la profesión. El cariño de tus alumnos, el reconocimiento de la honestidad personal, eso es impagable. Entonces, los que hemos tenido esa suerte, pues no valoramos lo otro. Pero Joaquín, pensando así, nunca vas a tener un Ferrari deportivo ni un barco en el puerto. Ni falta que me hace. Aparte que yo no quiero barco, yo me ducho, yo del agua... Pues, no. Se entiende la ironía de la pregunta. Sí, por supuesto. Es decir, yo no necesito un Ferrari, pues tengo un coche muy bueno, que me lleva a muchos sitios y además muy grande, porque como tengo dos nietos y hay que meter a los nietos, a las maletas, a las bicicletas, al padre, a la madre, a la abuela, pues compré un Toyota grande, eso, perdón por decir la marca, un Land Cruiser, que cabemos 7, ¿sabes? Pero eso es un accidente. Mira, yo soy un amante grande de la música. Yo cantaba de coro, en el coro del colegio, yo estudié en el colegio La Salle, una orden religiosa de la que tengo un recuerdo excepcionalmente bueno. Dedicados a la enseñanza, son religiosos, no sacerdotes, solo dedicados a la enseñanza. Y yo cantaba en el coro del colegio y cantaba de solista además, porque tenía muy buena voz, que ya he perdido, y tenía un excelente oído que no he perdido. Y tengo un extraordinario gusto por la buena música. ¿Sabes por qué? Porque en el colegio, en mi época, estas cosas que ahora cuenta, dices, cuando comíamos teníamos un profesor que cada día en la comida nos ponía una obra de música clásica. Primero empleaba 5 minutos para explicarla. Vamos a escuchar hoy, por ejemplo, la obertura 1812 de Tchaikovsky.
escuchar el ruido de los cañones que hay al final, no sé qué, porque esto es el reflejo de una guerra que pam, 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 pam. Y entonces yo me he tragado infinita música clásica mientras comíamos en silencio y escuchábamos infinita música clásica. Tengo un grandísimo gusto por la música y me gusta mucho. Tengo una frustración, no sé tocar el acordeón. Esa es mi gran frustración, porque yo, con lo que me ha gustado cantar y lo que he cantado con un acordeón, hubiera sido ya una bomba. ¿Tú lo que quieres cantar es el pajaritos a bailar? No, yo quiero cantar el boga boga y el maite y el agur yaunat, y el churi urdin, que es el himno de la Real Sociedad, que es una preciosidad. Bueno, a lo que voy. Me gusta mucho la música. Yo hubo una época, de poco recién casado, que me compré un órgano eléctrico de estos, que nada más apretabas un botón y te hacía el acompañamiento y tú le dabas a la melodía y tal. Pero no me condicioné la vida por comprarme el órgano, porque cuando me lo pude comprar y pagar al contado, que es como yo estoy educado, a pagar al contado, entonces me compré el órgano. Y cuando ya me cansé porque vi que no, se lo regalé a una iglesia, y en una iglesia estará, supongo yo. Es decir, los bienes materiales no te pueden condicionar la vida. El espíritu tiene que estar por encima, si no, no merece la pena. ¿Mano ocupada, mano perdida? No, yo creo que no. La mano puede estar ocupada y puede estar haciendo infinitos actos de generosidad y de ayuda a otras personas, y no tiene por qué estar perdida, aunque esté ocupada, en absoluto. Yo creo que es una necesidad para que no esté perdida, es que esté ocupada. Depende de que esté ocupada también. Sí, bueno, siempre entendemos ocupadas en cosas que merezcan la pena. Ocupada en cosas que merezcan la pena. Para mí hay una cosa, como profesor y además por convencimiento personal, para mí lo importante es la persona. Yo soy un convencido del hombre, de la naturaleza humana, del potencial enorme que tiene para hacer el bien y para hacer el mal, para hacer todo. El hombre es definitivo, y si algo merece la pena es ayudar a otros. Tú sabes que yo tengo la suerte de conocer a un hombre que hizo muchas cosas acá en Alicante. Hizo tantas cosas que hoy el estadio de atletismo lleva su nombre. E hizo tantas cosas que es considerado por mucha gente, y tanta gente no puede estar equivocada, como el padre del atletismo en Alicante. Y ese hombre se llama Joaquín Villar. Pues honestamente tengo que decirte que sí que si no me considero el padre, me considero el hermano mayor, porque cuando yo empecé a entrenar atletismo en Alicante no existía el atletismo prácticamente. Se suscribía a las competiciones escolares entre colegios. Al acabar las competiciones escolares ya no había más. Entonces yo inicié un club en la ciudad deportiva que ahora se llama Antonio Valls, la que está al lado del estadio de atletismo, que antes se llamaba, Ciudad Deportiva Francisco Franco, y aquello era la única instalación deportiva que había en la ciudad, y allí yo iba a entrenar los sábados por la tarde, que era el único tiempo que yo podía disponer. Pero empecé a entrenar porque hay una cosa importante que quiero decir, por si no me la preguntas. Yo soy una persona muy agradecida. Mis padres me enseñaron a ser muy agradecido. Y yo hay dos personas en Alicante, muchas más, pero hablando del mundo del atletismo, dos personas a las que estoy muy agradecidas. Afortunadamente viven las dos. Una, José Ramón Benito, que era el presidente de la Federación de Atletismo de Alicante cuando yo me inicié. Es una persona que me apoyó muchísimo desde el principio, pero bueno, tengo un recuerdo extraordinario. Era una persona sumamente discreta, una persona humilde, muy trabajador, siempre en la sombra, en el anonimato, y me ayudó como un padre, José Ramón Benito. Y la otra persona fue Heriberto Verdú. Heriberto Verdú era el delegado de deportes de Alicante, una estructura deportiva que había en tiempos de la dictadura, había delegaciones de deporte en cada ciudad, y Heriberto Verdú era el presidente, no me acuerdo ahora si era presidente el nombre o director, o el delegado de deportes de Alicante. Y cuando Heriberto Verdú dejó la delegación de deportes, Rico Pérez le incluyó en la junta directiva del Hércules Club de Fútbol, y la primera gestión que hizo Heriberto Verdú fue hablar con Rico Pérez y decirle que había un movimiento deportivo atlético en Alicante que yo dirigía, con un club
que tenía extraordinarios deportistas, extraordinarios atletas con mucho prestigio nacional y tal, pero que no tenía ningún medio. Y Rico Pérez nos patrocinó y nos llamábamos Hércules Benacantil. Creo que duró 3 años la sponsorización del Hércules, que se fue Rico Pérez y acabó fatal. Acabó fatal. Mi experiencia con el fútbol fue desastrosa, con el Hércules por lo menos. Y a esas 2 personas estoy muy agradecidas. ¿Y por qué venía a decirte esto? Porque te decía que tú eres el padre del atletismo. Bueno, entonces cuando yo empecé, realmente acababa el deporte, el atletismo acababa con los juegos escolares, y entonces había un grupo de chicos ya con 16, 17 años que querían seguir haciendo atletismo. Entonces yo me planteé y fundé un equipo de atletismo que se llamaba el Club Atletismo Benacantil, un nombre muy alicantino por otra parte. Yo era el presidente, fundador, entrenador, chico de los recados, papá y mamá, y me rodeé en una junta directiva de 4 atletas, que todos viven todavía, que habían sido atletas y alumnos míos, excepto uno que era de los salesianos, Miguel Ángel Belmar Bueno, Luis Martínez Vallenilla, saltador de longitud, tesorero, era estudiante de empresariales, le hice tesorero. Juan José Tortosa Piqueres, licenciado en Derecho, le hice secretario de la Junta. Y Armando Alberola, vicepresidente. Armando Alberola es catedrático en la Universidad de Alicante de Historia Moderna y ha sido vicerrector y secretario general, y él era el vicepresidente. Había sido campeón de España de vallas, Juanjo Tortosa, corredor de 400, Luis Vallenilla, campeón de España de longitud, y Miguel Ángel Belmar, el de los salesianos, era un buen velocista. Pues ellos eran la junta directiva, nos reuníamos en el salón de mi casa, allí creamos el club, hicimos los estatutos, allí hicimos todo. Y creamos una infraestructura para empezar a crecer con los atletas que dejaban la edad escolar y tuvieran dónde poder seguir haciendo atletismo. Yo me dirigí al Colegio de Jesuitas, a la dirección, que teníamos una pista de tierra de 4 calles, una pista pues para niños de colegio, y allí entrenábamos. Y de allí salió el atleta más grande de la historia de Alicante, Domingo Ramón Menardes, sí, señor, que entrenaba allí en aquella pista con otros muchos. Empezaron viniendo muchos chicos de salesianos, se empezó a correr la voz, y en aquella pista de 6 a 9 de la noche todos los días nos dábamos cita toda la gente de Alicante que quería hacer atletismo. No preguntábamos ni filiación, nada. Me han dicho que aquí se puede hacer atletismo, gente joven, todas, ¿no? Sí. 20, 18, 19. Yo pudiera entrenar aquí, sí, hombre, ¿qué hay que hacer? Nada. Mañana traes la ropa, te cambias y a entrenar con todos. Hicimos un ambiente extraordinario, hicimos un club que en cuanto tuvimos un poquito de ayuda con el Hércules, subimos a la División de Honor, fuimos a competir a la Copa del Rey a Oviedo, a pista cubierta, y le ganamos al Valencia Club de Fútbol. Y quedamos terceros. Había que ganarle. Sí, subimos al podio, un equipo hecho de alicantinos, porque el equipo en principio era la filosofía del Atleti, gente de Alicante y de la provincia. Bien. La filosofía del Atlético. Sí, gente de casa. Yo tenía atletas de Bañeres, de Ibi, de Onil, de Denia, de Orihuela, la cantera alicantina, de Crevillente, sí, todo chaval que destacaba, hablábamos con él, oye, ¿estás bien en tu club? Sí, y con tu entrenador, sí. Nosotros tenemos un club, ¿ya has oído hablar? Sí. ¿Te gustaría pertenecer a nuestro club? Sí. Las condiciones, tú sigue con tu entrenador, y entrenas en tu pueblo. Simplemente cuando haya competiciones te decimos, vas a hacer hoy el 800 o la longitud o la pértiga, y cada uno entrenaba la prueba en su sitio con su entrenador de toda la vida, y nos aglutinábamos para competir y subimos a División de Honor. Joaquín, no quiero que se me termine el programa porque parece mentira, ya hemos competido ya casi como media hora. No hemos empezado. Sí. Por eso quiero, con tu permiso, hacer un juego de ping-pong de preguntas y respuestas, porque hay puntos que me gustaría conocer tu opinión. Sí. Lo que tú nos acabas de contar es el nacimiento del Club de Atletismo Benacantil. Perdona, que es el nacimiento del atletismo competitivo en Alicante. Muy buena observación. Sí. En pocas palabras, en este ping-pong de preguntas y respuestas, ¿por qué se murió el Club de Atletismo Benacantil? ¿Está muerto el Club de Atletismo Benacantil? Casi. Por no morir del todo, porque se nos rompía el corazón de desaparecer del todo, hemos hecho un equipo de veteranos, que cada uno se ha pagado su ficha. Cada uno se ha pagado su ficha para poder. Veteranos son más de 35 años. Y hemos hecho un equipo que este año hemos competido en segunda división, hemos quedado campeones, y el año que viene competiremos en primera división. Porque los veteranos
no hay que pagarles dinero, ellos se lo pagan todo, y la inmensa mayoría dijeron, oye, estuvimos en la época que había posibilidades, pues ahora también estamos jugando. Estuve en las buenas y ahora quiero estar en las buenas. Y ahora, también. exactamente, es lo que te enorgullece y te llena de satisfacción. Bien. Hemos competido este año, repito, hemos subido el año que viene en la máxima categoría con aspiraciones de ser campeones de España, y espero poder venir aquí a contártelo. Y por no cerrar del todo, hemos tenido una escuelita de atletismo, imposible de mantener, claro, si no tenemos dinero, ¿cómo? Pero tenemos un chavalito que ha quedado campeón de España y subcampeón de España en longitud y triple salto juvenil, una niña infantil que ha quedado la mejor marca de España de lanzamiento de jabalina, y otro, Laura García Bosch, el campeón juvenil es Gianni Melito, y Javier Aguilar, hijo de un lanzador de jabalina de nuestra época, que ha sido la mejor marca de España juvenil de jabalina este año también. Y otros poquitos calevines y pequeñitos que entrenan allí en la escuela. Hemos tenido que deshacer todos los equipos de competición, de hombres, de mujeres, de juniors, de todo. Para mí y para la persona que directamente ha estado más encima del club en estos años, que ha sido Antonio Sogor, lo más duro que hemos padecido los dos juntos momentos brillantes y preciosos, como la organización de la Copa de Europa de atletismo femenino en Alfada del Pi, que fue un momento precioso, pero tener que decir 2 años al equipo junior de chicas de nuestro club, chicas de 17, 18 años, que no podemos ir a la Copa de Europa siendo campeones de España por no tener dinero para ir, durísimo. Eso es muy duro. Mirar a esas chicas a la cara, fíjate qué edades, esto que la clase política dice a la gente joven hay que apoyarla para que no se vaya por otros derroteros, pues mire usted, tengo un equipo de chicas, además de chicas, eso que dice que nadie hace caso, campeonas de España, y por 5.000 y pico euros que costaba el viaje a Polonia, de 20 y tantas chicas, pues no pudimos ir por no tener dinero. Eso un año, pero es que el año siguiente vuelven a quedar campeones de España, y tuvimos que decirle lo mismo. Y yo, ya la edad que tengo y el corazón con 2 infartos que llevo y una angina de pecho 2, ya creo que me tiene superado. Yo no sirvo para eso. Mi orgullo no me lo permite. Te quiero comprometer porque quiero tocar el tema del atletismo en profundidad, por lo tanto te quiero comprometer para otra Muy visita. Bien. Si es para hablar de deporte, siempre que quieras. Pero no quiero cerrar este primer y maravilloso contacto con el maestro Joaquín Villar sin pedirte, por favor, yo te voy a dar unos nombres y me gustaría que tú me lo definas y me completes las frases. Como en una evaluación, ¿viste? Sí. A ver si apruebo. Es que a veces las preguntas están muy rebuscadas, como algunos profesores que rebuscan mucho las preguntas y el pobre estudiante, joder, lo fácil que era y me ha preguntado esto. Ya vas a ver que no son rebuscadas, ya vas a ver que no. Me voy a portar bien como profesor. ¿Papá era tu padre? Mi padre era militar, sí. ¿Y qué te dejó? ¿Qué te enseñó? Mira, te voy a decir una cosa muy importante. La herencia que te dejó. Muchas cosas buenas. Pero te voy a decir una cosa que me dijo mi padre, que eso sí que se me quedó grabado. Dice, mira, Joaquinito, cuando un hombre da la mano, no hace falta ir al notario. Bien. ¿Y mamá? Bueno, mi madre era una mujer trabajadora, honesta. Demasiado. Lo único que me ha quedado con mucha pena, que los últimos 9 años de su vida no me conocía. Perdió la cabeza, cogió Alzheimer, estaba en una residencia y ya no nos conocía a nadie. Y yo cada año en vacaciones de verano me iba a ver a mi madre, lógicamente, me pasaba el mes entero con ella en Burgos, pero eso ha sido muy fuerte. Eso ha sido muy fuerte. Pero tenías una compañera de viaje que es tu señora. Sí. Sí. A pesar de que es de Real Madrid. La madre digo, pero tú no eras del Barça cuando éramos novios. No, me has engañado. Pues mira, una mujer muy honesta. ¿Qué se llama? María Dolores. María Dolores. Ha sido profesora hasta que se ha jubilado también. Una mujer muy honesta, muy comprometida con la sociedad que vive. Me ha aguantado a mí, que tiene mérito.
se ha pasado veranos y veranos y vacaciones siempre sola, porque yo andaba con el equipo nacional de atletismo de concentración en concentración, de un sitio para otro, viajando a competiciones, y ahora estoy disfrutando de nieto o de nietos, porque tengo una nieta también. Estoy disfrutando. ¿El nieto se llama Jorge y la nieta? Carla. Carla. Estoy disfrutando con ellos lo que no disfruté de mis hijos, porque mi hija era gimnasta. Sí. Fue 8 veces campeona de España y también andaba viajando mucho, y mi hijo, el pobrecito, falleció con 19 años y no me dio tiempo a disfrutar de ellos, y por eso ahora disfruto de mis nietos. Pero mi mujer ha sido una pieza fundamental en mi vida, a todos los niveles, mucho más sentido común que yo, infinitamente más. Yo soy un cardíaco y un acelerado, y veo las cosas y me tiro de frente sin paracaídas, no me paro a pensar, va a haber una curva, me pego la leche después de la curva, no, ya me tiro y eso va para allá, y ella me dice, quieta, reflexiona. ¿En el rally de la vida tu señora es la copiloto? Pues sí, la copiloto, sí. Tampoco es que yo me deje manejar fácilmente, ¿eh? Has dicho bien lo de copiloto, porque no soy persona fácil de manejar, pero sí, ella me ha ayudado muchísimo a todos los niveles, a todos los niveles. Pues ya me contaste que tu hijo falleció con 19 años. Sí. ¿Y tu hija, cómo la defines? Mi hija tiene mi ADN. Sí. Bueno, de momento se llama Arantxa. Ajá. Es decir, para empezar. Del Atleti. Sí. No, me ha salido de Madrid. Te he dicho, de Madrid. Ahí pudo más la copiloto. No, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Fue 8 veces campeona de España de gimnasia. Sí. Y hubo en alguna ocasión que quedó campeona de España de gimnasia, que el Real Madrid Club de Fútbol le mandaba un telegrama de felicitación. Se ve que el Departamento de Relaciones Públicas del Real Madrid se entera de los distintos campeones de España de los diversos deportes y manda telegramas personales. Y eso, con 13, 12, 14 años te llega. Hombre, hasta yo casi... Se la ganaron. A mí no me ganaron, pero bueno, ya no fui tan crítico, ¿sabes? Y por eso, pero mi hija Arantxa es una chica muy trabajadora, con el orgullo de deportista de élite, orgullo y capacidad de sacrificio a tope, muy trabajadora, muy honesta, muy amiga de sus amigas o de sus amigos, y muy consecuente con lo que piensa también. A veces también nos pierde a veces el carácter, el ser tan directos. A veces, eso que decía Caballero, en Castilla no hay curvas. Pues a veces hay que aprender a hacer alguna curva en la vida. Bueno, las bofetadas te las va dando la edad y vas aprendiendo. Yo todavía no he aprendido. Espero que ella, que es más lista, aprenda antes que yo. ¿Y qué es lo que tienen que aprender tus nietos, Jorge y Carla? Sobre todo a ser personas honestas. Sobre todo, fundamentalmente, por encima de todo, ser honestos consigo mismo y con los demás. Todo lo demás viene por añadidura. Maestro, tengo una frase que le dije a mi hijo en su día. A ver. Y se la diré a mi nieto cuando haga la comunión, como se la dije a mi hijo. Haz todo el bien posible. Ama la libertad sobre todas las cosas. Y aunque sea por un trono, no traiciones nunca la verdad. Eso lo heredará él. Esa va a ser mi herencia. Aparte de otra, gracias a Dios, que la vida nos ha permitido, pero esa va a ser mi herencia. Y él lo sabe. No es tonto, y él lo sabe. Y cuando hace alguna cosa que va en contra de esto, ya me mira y agacha un poquito la vista. No necesita decirme nada, ni yo a él tampoco. Cosa de niños. Maestro, ahora que ya estamos por finalizar el programa, yo en mi agenda tenía planificado que tengo que ir al notario. Sí. No voy a ir. Simplemente le voy a dar la mano a un gran hombre. Muchas gracias. Y a tu disposición, porque ha sido un placer mantener estas entrevistas. Cuando uno ya se jubila, tiene poco tiempo o pocas oportunidades de transmitir todo lo que uno lleva dentro. Hablaremos otro día de lo que puede ser un Senado del deporte alicantino, de la experiencia de un Nacho Novoa, de un Alberto Valverde, de gente que ha dejado la vida por ciertas cosas y que es una pena que esté desaprovechada, que no forme el meollo de cómo se tiene que guiar en su fundamento el deporte de esta ciudad. ¿Le tomo la palabra? Sí, cuando quieras. Gracias, maestro. Joaquín Villar,
Cuando dos hombres se dan la mano, no es necesario ir al notario. Un gran hombre, un maestro, el padre del deporte, del atletismo, el padre del atletismo en Alicante. Teddy, estás exagerando. El estadio de atletismo de Alicante lleva su nombre. Y sabe una cosa, hay que hablar mucho con él, porque todavía tiene muchísimas cosas para enseñarnos. Ojalá que lo volvamos a tener, seguramente que sí, para seguir tomando un café con él y seguir escuchando al maestro. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos cuando ustedes gusten, aquí, en el rinconcito de 12TV. Como siempre, han sido ustedes muy amables. Gracias.